Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año. Y hoy vamos a estar leyendo Levítico 8, 9 y 10. Y dice la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna en la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado para que lo hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y le colocó adentro el urim y el tumim. Además, puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después, Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite. De esta manera lo ungió junto con todos sus utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, les ató con las fajas y les colocó los gorros especiales tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo lo untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que lo rodea y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluido la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Luego un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor tal como el Señor la había ordenado. Después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y los untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lobo largo del hígado, los 2 riñones, con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar encima de la ofrenda quemada. Esto era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenece a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación,
Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas de la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se la comerán, quemen todos los sobrantes de la carne y del pan, no salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos, serlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Capítulo 9. Al 8º día, después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón y a los hijos y a los ancianos de Israel. Le dijo a Aarón: toma un ternero para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada, ambos sin defectos, y preséntalos al Señor. Luego dile a los israelitas: tomen un chivo como ofrenda por el pecado, y también tomen un ternero y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para una ofrenda quemada. También tomen un toro y un carnero para una ofrenda de paz, y harina humedecida con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Así que los israelitas presentaron todas estas cosas a la entrada del tabernáculo, tal como Moisés lo había mandado. Entonces toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. Luego Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para purificarla a ti y al pueblo. Luego presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos a ellos y hacerlos justos ante el Señor tal como Él lo ha ordenado. De manera que Aarón fue al altar y mató al ternero como ofrenda por el pecado de sí mismo. Entonces los hijos le llevaron la sangre, él mojó su dedo en ella y la puso en los cuernos del altar, y después derramó el resto de la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo largo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Sin embargo, quemó la carne y la piel fuera del campamento. A continuación Aarón mató el animal para la ofrenda quemada, y sus hijos le llevaron la sangre y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego ellos la entregaron cada uno los pedazos de la ofrenda quemada, incluso la cabeza, y los quemó en el altar. Después lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar junto con el resto de la ofrenda quemada. Después Aarón presentó las ofrendas del pueblo, mató al chivo del pueblo y lo presentó como una ofrenda por el pecado, tal como lo había hecho con la ofrenda por su propio pecado. Luego presentó la ofrenda quemada y la sacrificó en la forma establecida. También presentó la ofrenda de grano y quemó un puñado de la mezcla de harina en el altar, además de la ofrenda quemada habitual de la mañana. Después Aarón mató al toro y al carnero como ofrenda de paz del pueblo, y sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos lados del altar. Luego tomó la grasa del toro y del carnero, la grasa de la cola gorda y la que rodea las vísceras, junto con los riñones y el lóbulo largo del hígado. Puso estas porciones de grasa encima del pecho de estos animales y las quemó en el altar. Luego Aarón levantó los pechos y los muslos derechos de los animales como una ofrenda especial al Señor, tal como Moisés lo había ordenado. Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo, y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Capítulo 10.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán, y el enojo del Señor herirá toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Después el Señor le dijo a Aarón: tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar al tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo ceremonialmente impuro y lo que es puro, y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Luego Moisés le dijo a Aarón y a los hijos que quedaban, Eleazar e Itamar: tomen lo que queda de la ofrenda de grano después que se haya presentado una porción como ofrenda especial al Señor, y cómanla junto al altar. Es sumamente santa, por lo tanto asegúrense de que no contenga levadura. Deberán comerla en un lugar sagrado, porque se les dio a ustedes y a sus descendientes como su porción de las ofrendas especiales que se presentan al Señor. Estos son los mandatos que me fueron dados. Sin embargo, el pecho y el muslo que fueron levantados como ofrenda especial podrán comérselos en cualquier lugar que sea ceremonialmente puro. Estas partes se te han dado a ti y a tus descendientes como su porción de las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Deberán levantar el muslo y el pecho como ofrenda especial al Señor, junto con la grasa de las ofrendas especiales. Estas partes te pertenecerán a ti y a tus descendientes, tal como el Señor ha ordenado. Luego Moisés les preguntó qué había sucedido con el chivo de la ofrenda por el pecado. Cuando descubrió que había sido quemado, se enojó mucho con Eleazar y Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado? Les preguntó: es una ofrenda santa, el Señor se la dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar al pueblo y hacerlo justo ante el Señor. Puesto que la sangre del animal no fue llevada al lugar santo, ustedes debieron haberse comido la carne en el lugar sagrado como lo ordené. Aarón le contestó a Moisés: hoy mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Le habría agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo un día tan trágico como este? Cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho. Bueno, vemos un poco acerca de lo que se trata la santidad del Señor. Y vemos cómo desde el capítulo 8, ahora Aarón y sus hijos y lo que sería luego para sus descendientes, cómo debían proceder con estos rituales, y cómo lo que habíamos visto del capítulo 1 al 7, cómo estas ofrendas se debían presentar. Aquí en este momento ellos estaban empezando a llevar a cabo su sacerdocio, y me parece muy interesante, y recordaba cómo desde niños, desde que tenían uso de conciencia cuando estuvieron en Egipto, ellos fueron esclavos, y vemos ahora cómo especialmente lo que va a ser Aarón y su descendencia van a ser sacerdotes. Imagínate, aquellos que van a llevar el pecado del pueblo, van a purificar al pueblo, se van a presentar ante Dios mismo. Entonces piensa,
o pensemos qué interesante como Dios no solamente los saca de la esclavitud, sino que ahora van a ser parte de su sacerdocio quienes van a servir ante Él. Y claramente notamos una vez más cómo Moisés obedeció absolutamente en todo. Luego en el capítulo 9, el Señor finalmente se aparece al pueblo, cuando Moisés y Aarón salen y bendicen al pueblo. Sin embargo, en el capítulo 10, vemos que por la misma santidad de Dios, cuando los hijos mayores de Aarón, en este caso Nadab y Abiú, son consumidos por la misma presencia santa. Pensemos por un momento lo delicado que era llevar a cabo este trabajo. No era solamente ir, presentar el incienso, hacer el sacrificio, presentarlo ante el Señor, no, sino cómo ellos se tenían que presentar, cómo ellos debían estar delante de Dios, porque estaban en la mismísima presencia del Señor. Y me parece algo un poco, yo decía, pero ¿por qué fueron consumidos? Y luego cuando llegamos al capítulo 8 es cuando notamos, ya que hay varios comentarios bíblicos acerca de esto y quiero hacer mención, y era que Nadab y Abiú estaban ebrios, porque si notamos en el capítulo 10, en el verso 8, dice: después el Señor le dijo a Aarón, ni siquiera le dijo a Moisés, sino que le dijo a Aarón, le dijo: tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar al tabernáculo, si lo hacen morirán. Entonces aquí podemos notar que muy posiblemente ellos estaban embriagados. Entonces, en lugar de tomar el fuego del incienso del altar de bronce, usaron alguna otra fuente de fuego. Y vemos que el haber hecho este acto automáticamente los consumió. Entonces no podemos pensar como, oh no, es que Dios es malo. No. Pensemos por un momento. Un ejemplo, si tú quieres, un ejemplo, ir al Polo Norte, tú no puedes ir con ropa de verano. Automáticamente tu cuerpo ni siquiera vas a alcanzar a llegar cuando tu cuerpo se va a consumir. Es como si estuviera rechazando automáticamente tu cuerpo, y lo que hace es que vas a morir. Y es exactamente lo mismo acá. Ellos no se podían presentar delante de Dios como cualquier persona, no. Tenían que presentarse en santidad, tenían que presentarse en obediencia. Si el Señor decía que el incienso tenía, o el fuego tenía que ser de tal lugar, tenía que serlo. Y hoy muchas veces nosotros como servidores, y si quizás tú no estás sirviendo en algún ministerio activamente en la iglesia, pero tú tienes el trabajo de llevar la palabra de Dios en tu escuela, en tu trabajo, en tu universidad, en tu barrio, en tu casa, es que siempre tengas presente que no podemos decir hoy que servimos a Dios, que creemos en Dios, cuando le estamos haciendo mal a nuestro prójimo, cuando quizás no nos estamos presentando como obreros aprobados delante de Dios, cuando quizás mentimos y hacemos lo que no es correcto, porque eso mismo automáticamente nos va a quitar del camino o de cómo presentamos nuestro servicio a Dios. Entonces lo voy a decir como en palabras más textuales, es cómo pretendemos presentarnos delante de Dios cuando no estamos obedeciendo su palabra. Claramente Cristo dio su vida por nosotros para salvación, pero recuerda que hay un verso que dice como, si estás enojado con tu hermano, no presentes la ofrenda, sino ve y pídele perdón. Es exactamente lo mismo. No nos podemos presentar delante de Dios sin realmente haber quizás pedido perdón por algo que hicimos mal. Entonces, claramente está la gracia, lo que Cristo hizo en la cruz, pero ahora el Señor, si notamos aquí, nos está enseñando a ir un poco más allá, y es presentarnos como Dios demanda y como Dios quiere y Dios espera de nosotros. Y por ejemplo, estos capítulos nos muestran
1, el precio de servir a Dios y la responsabilidad tan grande que lleva. Recuerda que el servicio no es solamente cuando tú estás en un ministerio activo de tu iglesia, sino el hecho de que tú dices que crees en Dios, tienes que llevar ese mismo testimonio de Dios donde quiera que tú vayas. Segundo, es presentarnos como siervos aprobados. Nuevamente lo repito, en 2 de Timoteo 2:15 nos está guiando a esto. Presentémonos como siervos aprobados delante de Dios. Y luego, número 3, obedecer a Dios de la forma que Él establece y no como quizás nosotros pensamos. Y esto me hace pensar que definitivamente servir a Dios es un privilegio, pero es una responsabilidad que nos demanda esa santidad de ser apartados para agradarle a Él. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos por medio de tu palabra, Señor, que más allá de la gracia, de algo tan maravilloso, un regalo que no merecemos, pero que tú nos has dado, nos estás enseñando y nos estás guiando que nos presentemos siempre delante de ti como obreros aprobados, que hagamos honor al sacrificio que Cristo hizo en aquella cruz, que sirvamos con amor, con reverencia, con temor delante de ti. Sabemos que no somos personas perfectas, pero que por medio de Cristo podemos llegar hasta tu trono. Ayúdanos, Señor, para que donde quiera que vayamos llevemos tu presencia y te agrademos, y que todo lo que nosotros hagamos sea para honrarte a ti, para glorificarte y para bendecirte, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea, Señor, ese incienso grato a tu presencia, para que los demás puedan ver en nosotros, no a nosotros, sino que te vean a ti, que vean a Dios en nosotros, que vean a Cristo en nosotros, que vean al Espíritu Santo en nosotros, y que ellos se contagien de eso y quieran más, conocerte más a ti y no a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, eso fue el capítulo de hoy. Nos vemos mañana una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.